¿Sabían que son parte de algo muy importante, aunque tal vez no se habían dado cuenta? Gracias a ustedes nos han nominado en los Bien Premios por nuestro trabajo en construir un mundo más consciente. Y esto es solo el comienzo, pero si quieren ayudarnos a seguir difundiendo este mensaje, pueden votar por nosotras en 2 categorías diferentes. La primera, en la categoría especialista o coach de salud emocional y o mental, vota por Alicia Markowitz. Y la segunda, la categoría de mejor podcast enfocado al bienestar, donde puedes votar por Familias Horribles. Todo lo que hemos logrado ha sido con tu apoyo y gracias a ustedes vamos a seguir. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia, madre. Y yo, Ariana, hija. Y hoy vamos a hablar de algo desde esas 2 perspectivas, algo muy fuerte. No sé, ¿quieres explicar tú un poco? No, yo no quiero nada. Ay, no. Nada, vamos a hablar. Miren, ser madre soltera, ser hija de una madre soltera y para colmo, tener que emigrar. Sí. No, nada fácil. Entonces les vamos a contar esa parte específica de nuestra historia. Cuando yo era una madre soltera en Venezuela. Sí. O sea, sí. que me voy a saltar porque me separé. Eso está en el episodio 37 y 38. Vayan allá y ahí les hemos contado los detalles, bueno, no todos los detalles, Otros pero detalles. otros detalles sobre cómo llegué yo a estar ya madre soltera. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en esa parte y en cuando emigramos, pues todo lo que se siente. Uh-huh. Entonces, sí. Yo solo quería decir que este episodio no va a ser sobre políticas, ni estadísticas, ni nada de eso. O sea, nos queremos enfocar en el duelo de emigrar, en los problemas de identidad, en el trauma. También sobre lo que nace después de emigrar, porque hay partes buenas y partes malas. Y eso, como dijo ella, desde perspectivas completamente diferentes. Yo tenía 5 años y tú 35. Sí. Así que, ay, bueno. Era una jovenzuela. Jovenzuela. Mierda, yo voy a cumplir 27. Ahora 35 no se ve tan lejos. No. Qué no loco. Está lejos, pero oh my God. No hablemos de eso porque tus 35, que son una maravilla, ¿son qué? Mis 65. Bueno, ojalá llegara a 65 y más. Claro que sí. Privilegio. Voy a joder el parque. Bueno, bastante tiempo. Ay, chica, qué belleza de pájaros. Desde aquí veo los pájaros. Hay una pareja son como unas palomillas. Sí. Bueno, no paloma, pero son como una especie de palomillas. Entonces, son muy Momento ADHD. Sí, exacto. Para que vean que somos iguales con la cámara y sin la cámara. No, y es que estoy viendo las trinitarias que están bien, la palmera ya ha crecido un montón. Qué desastre de sombrilla, o sea, esa broma hay que irla a cambiar. Como la 7ª sombrilla que cambio porque aquí todo se vuela. Bueno, empecemos porque a mí me va a dar algo aquí, viendo vainas. Yo creo que empezamos con lo que tú preparaste. Sí, la primera pregunta que te quería hacer es que si te acuerdas en qué momento te diste cuenta de que nos teníamos que ir de Venezuela, de que te tenías que ir. Mira, eso no fue nada fácil porque yo estaba en Venezuela contigo porque me había regresado de España. Ahí pasó la palomilla. Me había regresado de España, tú naciste en Madrid, yo estaba feliz en Madrid. Ahí nací. Yo no tenía intenciones de volver porque ya me había costado años en adaptarme y ya por fin había formado una vida. Imagínense ustedes en aquella época. Y ya te habías ido de Venezuela por el peligro. Por eso
Exacto. Y no había Chávez ni nada, era simplemente que era un país con mucha inseguridad y a mí particularmente, eso siempre me puso muy nerviosa. Desde chiquita yo lo recuerdo. Wow. Entonces, pero tu padre biológico decidió que cuando tú naciste nos regresábamos porque él tenía una herencia y tal y no sé qué. Bueno, estábamos en Venezuela, pero ya yo estaba... Una vez que pisas Venezuela, otra vez te quieres quedar ahí porque es lo máximo. O sea, sí. Era lo máximo. O es lo máximo, pero lo que pasa es que tengo 22 años sin ir y yo tengo 20 años sin ir y no sé, no puedo opinar lo mismo que la gente que lleva ahí desde que yo no estoy. Sí. Solo puedo opinar desde donde yo lo recuerdo y lo hago con profundo respeto. Y me conmueve demasiado porque ay, mami. Venezuela es una maravilla de país. Caracas yo la amo porque es donde yo crecí. Entonces, yo hice lo más que pude para no tenerme que ir de ahí. Entonces, y a mí el Ávila, la naturaleza, el cachito de jamón, las arepitas por aquí por allá. No sé, es que son tantos detalles. Pero es que yo trabajaba como una loca todos los días. Tenía que manejar de clase en clase, de escuela en escuela, de conservatorio en conservatorio, dando clases de piano. O sea, yo tenía en esa etapa ataques de pánico a cada rato y me tenía que parar en el hombrillo de la autopista. Una vez vino la policía de Chacao y me ayudó y me llevó ahí a la broma de Chacao para que me ayudaran, imagínate. Entonces, pero la cosa es que yo trabajaba y trabajaba. Ya vivíamos con mi hermana, con tu tía, con una amiga y su hijo para repartir los gastos en un apartamento que era de mi abuela y todavía yo no podía pagar porque hoy las papas costaban 5 bolívares y mañana costaba 15 y la semana que viene 27 y mi sueldo seguía igual. Entonces yo buscaba más alumnos, buscaba más cosas, o sea, me puse a hacer bisutería, que en Venezuela todo el mundo se rebusca y los venezolanos son tan ingeniosos, se inventan cualquier vaina y además lo hacen espectacular. Entonces yo empecé a hacer bisutería y vendía, pero es que no había forma de alcanzar una estabilidad porque la inflación era como una bola de nieve que no dejaba de caer. Entonces, sí. Llegó un momento que ya yo me aterroricé porque no iba a tener ni dónde vivir. Y además, la cosa ya se estaba poniendo tensa. Yo fui a marchas, también salí corriendo por los gases lacrimógenos. Ya, una vez me quedé atrapada como en una marcha cuando yo estaba manejando, yendo a una clase y me pude escapar y le choqué a una persona y me partí la nariz y todo. O sea, ya era demasiado para mí sola como madre soltera. Yo no veía la manera de solucionar, no veía futuro, no, yo sola. O sea, es que yo no tenía un soporte de nadie. No tenía mi familia, nadie me ayudaba, nadie me podía ayudar o nadie me ayudaba, o yo qué sé. Yo estaba sola en ese sentido contigo. Entonces era absoluta. Yo creo que es importante justo lo que estás diciendo de añadir la parte de que no era nada más todo eso, sino que tenías una familia horrible. O sea, no tenías apoyo. No. De nadie. No, todo lo contrario. O sea, tú me abandonaste, mándame plata, destruyeron la familia. O sea, era todo negativo. Y ellos ni siquiera sabían lo que yo estaba pasando completamente, porque yo nunca me abrí mucho sobre eso, porque como mi familia siempre estaba peor que yo, según ellos, ¿sabes? Claro. Cuando los narcisistas o la gente de este tipo, ellos siempre están peor que tú. Sí. Y yo era una madre soltera. Bueno, el caso es que por cosas de la vida, yo fui a Pittsburgh, alguien me pagó el pasaje y fui a Pittsburgh a visitar a esta persona que vivía allí porque había ganado una beca
para entrar a esa universidad tan prestigiosa. Y esa persona, junto con la jefe de la oficina de la facultad donde estábamos de esa universidad, que no le entendía ni papa, porque hablaba inglés y yo no, me trataron de convencer que yo tenía que hacer una audición. Ujú. Era la facultad de música de la Universidad de Duquesne University, donde se estudia Derecho, donde se estudia Enfermería, donde se estudia de todo, Psicología, pero esa era la facultad de música y de educación y no sé qué. Ujú. Bueno, yo tenía muchos años yo nada más ya me había dedicado a la enseñanza solamente y tenía como 11 años sin preparar un repertorio y además yo no quería seguir estudiando música ni nada, yo ya estaba hasta los putos huevos. Sí. Entonces yo dije que yo haría la audición si yo podía aplicar a terapia, musicoterapia, que en los Estados Unidos es una carrera. Ujú. Ciencias en musicoterapia, donde estudias anatomía, psicología, eres terapeuta. No es como gente cree, por ejemplo en Venezuela lamentablemente no saben de qué es esa carrera porque yo vi un comunicado del Colegio de Psicólogos poniendo a los musicoterapeutas en una lista de pseudociencias y eso a mí me dolió muchísimo. Uy, sí, no. con astrología y otras vainas de lo peor, o sea, No. astrología no es de lo peor ni nada, no quise decir eso, sino en una lista de pseudociencias con Claro. de una manera súper despectiva y yo contesté a ese comunicado en Instagram diciendo, perdón, pero musicoterapia, yo sé que el nombre es muy confuso, el nombre es como que eres una, no sé, una musiquito que entretiene a la gente, Sí, no o sé, sea, yo soy músico. parece que Sí, pones tu canción favorita en tu computadora eso. y bailas un ratito y No, que no. no. Entonces, esto es que tú estás desde el primer semestre haciendo prácticas clínicas. Yo fui al hospital McGee Women's, donde hice muchas horas de prácticas clínicas de toda índole, hasta en el psiquiátrico tuve que hacerlo, Ujú. que yo En no quería. Children's Hospital. Children's Hospital, bueno, Muchas colegios, cosas. en colegios donde había autismo, también en centros donde había ancianitos, en el psiquiátrico, o sea, horas y horas y horas de prácticas clínicas y luego para tú poder aplicar al examen nacional para ser board certificate, Ujú. que eso es una cuestión, eres un profesional del sistema de la salud. Eres un Ujú. profesional de la salud. Aquí en los Estados Unidos, que es donde nació esa carrera, además. Sí. Entonces, tienes que hacer, bueno, yo estuve un año haciendo horas y horas y horas para poder aplicar a ese examen nacional para tú poder ejercer. Ujú. Entonces, Sí. bueno, yo no sé por qué llegué aquí. O No, sea, porque estabas aplicando, o sea, tú querías aplicar a la ¿verdad? Lo de universidad. exacto. Entonces, por la casualidad de que, bueno, Sí. mira, la vida me. Entonces yo dije, si yo puedo aplicar para pedir una beca y ser terapeuta, entonces eso es lo que yo quiero hacer. Pero yo no quiero seguir en música ni continuar con Sí. educándome más como performer ni nada de eso. Estaba harta. Entonces lo hice y me gané 2 becas. No una, 2. Y era la primera vez que daban una beca para estudiar terapia. En Duquesne. En Duquesne, para estudiar música. Wow, Sí, imagínate. para estudiar terapia. Bueno, Eso cambió nuestra vida. eso cambió nuestra vida. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo estaba, bueno, yo preparé un repertorio en 6 días, después de 11 años sin preparar un repertorio. Yo tenía las uñas largas porque estaba histérica de seguir en el mundo de la música, porque había sido toda mi vida. Era como Sí. mi manera de revelarme. Me corté las uñas, me fui a la universidad a estudiar, me quedaba hasta la 1 o 2 de la mañana en la universidad, 6 días. Preparé un repertorio entero de memoria y cuando a los 5 minutos de estar tocando, que enfrente de un jurado, una se levanta
y deja el papel y el lápiz dentro. Ya yo, a partir de ese momento yo dije, la cagué, no voy a ganarme ninguna beca y resulta que ella me había puesto A más, que eso es la nota máxima. En Estados porque Unidos, no necesito escucharme más. Sí. Imagínate tú. Pero eso me lo dijeron cuando terminé. Ay, no, pero qué nervios horrible. que hagan eso, vale. No deberían de poder hacer eso. Bueno, y tú sabes que los jurados no aplauden ni te dicen nada, son con esa cara toda. Pues se levantaron de sus sillas, me aplaudieron y me abrazaron. Yo no me lo podía creer. Yo, guachiguay, yo, ay, Dios mío. Bueno, entonces me fui para Venezuela. Estamos yo criándote y para arriba y para abajo. Eso fue como en enero. Y esperando la carta de que si me aceptaban o no me aceptaban. Todos los días yo veía ese El buzón. El buzón, exacto. Ay, qué bueno que te acuerdas de esa palabra. Yo no me acordaba. Abría el buzón con la llavecita. Nada. Hasta que un día en abril veo un sobre amarillo de eso. Oh, my God. Bueno, vivíamos en el piso 8 y yo no esperé el ascensor. Yo subí por las escaleras hasta el piso 8 temblando para abrir esa vaina porque lo que decía ahí nos iba a cambiar la vida. Yo estaba desesperada. Y hay una cosa que quiero decir antes. Yo me hubiera podido ir para España al día siguiente porque yo soy española y tengo el pasaporte y de todo. Ariana es española, pero yo no me quería ir porque eso significaba ir a vivir al lado de mi familia y eso ya saben muy bien porque tengo el podcast. Entonces, abro así como en las películas, toda nerviosa, temblando. Y yo no iba a entender mucho lo que decía esa carta, pero había una palabra que sí iba a entender. Y sale congratulations, es la primera palabra. No. Qué loco. Usted ha sido aceptada y se le ha dado 2 becas. Entonces me dieron las instrucciones de qué tenía que empezar a hacer para aplicar para mi visa de estudiante. Ay, Dios mío. Pero tienes una alegría enorme, pero me cagué horrible. Porque ¿qué iba a hacer? Yo no tenía dinero, yo no sabía hablar inglés, supuestamente yo no podía trabajar legalmente y tenía una hija de 5 años. Exacto. Y además, hola. Exacto. Y además necesitaba un sponsor. Sí, o sea, alguien que firma por ti es como responsable de ti, ¿no? Sí, como responsable de mí. ¿Quién coños iba a hacer eso por mí? Bueno, y por otro lado, qué dolor dejar mi país. Qué dolor dejar, o sea, mi zona de confort, no sé, es algo muy grande, no, es inexplicable. Yo estoy segura que los venezolanos que tuvieron que ir lo saben, lo entienden. Yo tenía una pregunta sobre eso, de que si crees que sabías lo doloroso que iba a ser irte o si fue algo imposible de imaginar. Imposible de imaginar. O sea, el duelo empieza antes. Sí. El duelo empieza cuando empiezas a empacar, desde ese momento empezó el duelo. Desde que yo oí congratulations, empezó. Claro, ya lo viste, es posible, ya no era un sueño, ya era como tu realidad, se convirtió en tu realidad. Exacto, era como hay que aprender que uno puede vivir varias cosas a la vez. Sí. Yo estaba feliz porque, para empezar, yo nunca me consideré inteligente. Yo veía que la gente que se ganaba becas o que escribía un libro eran lo más inteligente que había y yo no era capaz de eso. Yo me sentía muy incapaz. Y ahí me di cuenta, coño, pero no era tanto. Y mira, tengo 2 becas. O sea, empecé como a darme cuenta que yo era capaz. Sí. Bueno, y vi el chance de darte un nuevo futuro, pero yo no entendía ese chance todavía. Era una imaginación. Y por otro lado, la tristeza de tener que irme de ahí. Entonces, por obra de, yo qué sé, del universo, de quien sea, gracias, quien sea que esté por ahí, me apareció el sponsor a los 2 días. Que fue
la mamá y el papá de tu mejor amiga de tu kinder. Y entonces, nada, empaqué y desempaqué 3 o 4 veces. Hice las cajas y las volví a desempacar. Hice las No me cajas y volví a digas, eso yo no lo Sí, sabía. sí. Yo empacaba, nos vamos. Y después desempaqué. Y luego volví a empacar. Wow. Sí, varias veces. Hasta que mi amiga Marisela me dijo, chama, vete. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Te regresa. Vete, vete, vete. Entonces ahí fue donde dije, ok, me voy. Y nos fuimos. Y dejé todas mis cajas y nos fuimos con un par de maletas. Uh-huh. Sí. A Pittsburgh. Donde hace un frío en el invierno. No, y ahí nadie habla español, como en Florida. Claro, no es como llegar a Miami. No. Tú allá o hablas o te jodiste. Sí, yo decía, la tipa de la oficina de la facultad que yo nunca le entendí, yo dije, el día que yo le entienda a esta mujer, yo hablo inglés. Y llegó ese día, pero no al día siguiente, fueron varios años. Sí, claro. Entonces, bueno. Te quería preguntar, ¿qué fue lo que más te preocupaba de mí cuando emigramos? Ay, todo. Todo. No de, o sea, todo, cómo te iba a mantener, si te iba a poder dar todo lo que necesitabas, si iba a poder, todo. A mí lo que más me importaba eras tú, porque todo lo que yo estaba haciendo era en pro de darte un futuro, y eso sin ánimos de responsabilizarte de nada ni nada. Esa era mi responsabilidad como madre. Eso era lo que yo había decidido que era lo mejor para nosotras en un momento tan crítico de mi vida, que para empezar estaba huyendo, estaba como liberándome de un estúpido, tu padre biológico, perdona. Y de una situación que yo no podía controlar. Yo no tenía ningún tipo de apoyo, yo no me podía dar, o sea, no me podía quedar porque me iba, o sea, ya me estaba tragando todo y yo no podía permitir que eso le pasara a mi bebé, a mi hijita de 5 años ya. No, me tenía que ir a algún lado, no veía salida, y que eso es muy duro. Y yo nunca me olvidaré del día que yo me fui contigo, que yo volteé cuando ya estábamos en la autopista para ir, yo volteaba y veía cómo el Ávila se alejaba, que el Ávila para mí, el Ávila es una de las cosas, no lo van a entender mucho, pero el Ávila para mí, que es la montaña que está en Caracas, fue una de las cosas que me salvó mi vida día tras día cuando yo fui creciendo, porque era lo que me hacía conectar con la naturaleza y la existencia. Era como, wow, qué belleza de montaña, hay algo más, esto. Yo seguía luchando y entonces verla ir, alejarse, fue así como arrancar, como los árboles del Ávila que tenían sus raíces en mi corazón, era como arrancarme de raíz de Venezuela. Eso fue muy duro. Ay, no. Yo no olvido esa imagen. Era como arrancarme mi corazón. Y una parte está allá. Siempre va a estar. Sí. Siempre va a estar. Venezuela, o sea, he vivido en 3 países. España es mi sangre, mi origen. Venezuela es mi corazón. Y ahora Estados Unidos es mi hogar porque es donde estoy hace 22 años. ¿Qué me preguntaste? No, lo contestaste. ¿Qué fue lo que más te preocupaba de mí? Todo. Si no sabes qué carajos vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Tú solo sabes que tienes la fecha de entrada a la universidad. Entonces, a los 3 días ya yo estaba en la universidad. A los 3 días ya yo te conseguí colegio. En kinder. En kinder, y era un kinder católico, o sea, era católico porque todavía a los 6 años es cuando entras en el school system, en el sistema de escuela gratis. Ese año no lo tenía gratis porque tenía 5 años, entonces conseguí ese kinder que eran $200 al mes. Al tercer mes yo tuve que ir a hablar con la directora y decirle, yo no tengo plata para pagar esto.
tengo que sacar a mi hija. Y me dijeron, no te preocupes, ella se queda aquí. Y no me cobraron. Eso se los agradezco. Saint Anne se llamaba ese colegio. En Mount Lebanon, en Pittsburgh. Sí. No era en Mount Lebanon. ¿No era en Mount Lebanon? No. Ni siquiera. No, en Popper. No, Popper era la calle de nuestra. No era en Mount Lebanon, pero era cerca. Nos teníamos que montar en el trolley. Yo te llevaba en trolley a tu colegio y después me iba en el... pensaba que era todavía en Mount Lebanon. Bueno. No, te llevaba en el trolley, en el trencito al colegio y después de ahí yo me iba para la universidad. Sí. Salía corriendo a la universidad. Por ahí. Voy a apuntar. Ay, acuérdate, el minuto 26 para poner la fotico aquí de nosotras ese primer día. Sí. Ahí yo te dejaba en el colegio y yo me iba para mi colegio, para mi universidad. Sí, a la universidad. Entonces, entonces yo entré ahí y lo que oía a los profesores era entonces yo estudiaba toda la noche, traduciendo palabra por palabra. O sea, ¿cómo vas a estudiar terapia sin ni siquiera puedes hablar? Sí, esa era una de mis preguntas. ¿Qué fue lo que más te chocó culturalmente al llegar? ¿Crees que fue el idioma o otra cosa? No, muchas cosas. El idioma es una dificultad, es una dificultad muy grande al principio, sobre todo cuando nadie habla español. Eso fue, primordial, comunicarte, pero cultural. Sí. Nosotras llegamos en agosto, empezó el invierno muy rápido, porque allá es el Polo Norte. Eso era en 2004. Ahí sí nevaba, ahora no nieva tanto. Porque, pero la parte, la parte cultural es, bueno, primero nadie está, vale, chama, ¿cómo estás? Sí, vente a la casa, tómate un cafecito. Mira, cada quien en lo suyo, cada quien. Entonces, si me hacía una amiga o algo, oye, vamos a tomarnos un café, saca tu agenda. ¿Qué día? ¿A qué hora? Sí, nos vemos el 27 de noviembre a las 3 de la tarde, de 3 a 3:45. Y era septiembre. Y yo, ¿qué carajo sé si a mí me da una vomitadera la noche anterior de ese día? ¿Y qué carajo es esto? Y todo, ok, gracias, nos vemos el 27 de nada. Esa vaina a mí me impresionó. Todo estaba cuadriculado, o sea, la gente hace así como una organización de su vida milimétrica un año antes. O sea, si tú quieres ir a un concierto de Beethoven, porque yo estaba metida mucho en la música, tenías que reservar tu vaina 6 meses antes, 8 meses antes. Ya me la pasaba en el Teresa Carreño todos los fines de semana, mijita. Sí. Con mis amigos músicos, viendo la Orquesta Simón Bolívar, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, me la pasaba metida en el Teresa Carreño, nada de reservar la vaina 6 meses antes. Qué horrible. Sí. La comida, un espanto. Un espanto. Sorry, pero la comida no me gustaba. Oye, ¿dónde encontraste tu harina pan? Coño, eso es una Porque buena tú pregunta. hacías arepas. Yo hacía arepas. Estaba en el Giant, en el supermercado. No, había, en la el sección Giant. internacional, no. No. No me acuerdo. Yo no sé cómo carajo tú encontraste eso para hacer arepas en la casa. No me acuerdo. No me acuerdo, te lo juro. No me acuerdo. Wow. Pero, llega un momento que tú extrañas hasta las más pequeñas cosas y hasta cosas que no te gustaban. Yo hasta extrañé, y lo digo literal, los huecos de las calles de Caracas. Que uno, mira, Meteoro se queda pendejo al lado de un venezolano manejando en Caracas en aquella época. Por favor, estoy hablando en aquella época, que es lo único que yo puedo recordar. Sí. Mira, esos huecos venían y tú esquivabas esa vaina mejor que Meteoro. Un rally. Y yo extrañaba hasta eso. Wow. Mis empanaditas, extrañaba mi cachito, el ricomal, el pirulí, extrañaba el portu del abasto, extrañaba, yo qué sé, oír cómo caían las semillas de los avillos. Eso se oía desde el apartamento donde nosotros vivíamos.
Extrañaba los zapitos en la noche, ese sonido singular que hay en Caracas en las noches, eso saben los venezolanos de lo que yo me estoy refiriendo. Extrañaba el sonido de las guacharacas en la mañana, extrañaba el chino, el árabe, el porto, el italiano, el español. Sí. Extrañaba a quien fuera. Sí. Todo. Oír el camión de la basura, oír el heladero. Sí. Es muy doloroso. Las gaitas, la primera Navidad que pasamos en Pittsburgh, nosotros llegamos en agosto y en diciembre ya las Navidades, en Venezuela en octubre ya están las gaitas, la guerra de las gaitas, las gaitas en los colegios, desde ahí empiezan las vainas con las minitecas, Betelgeuse, las gaitas en mi época, señores. Y lo que había era un frío para quedar, que te decía, castigada en tu cuarto en la casa. Y si eso en el colegio, jingle bells, y es como... No, y esa primera Navidad y todas. Perro, yo decía auxilio. No, pero con todo o sea, no estoy respetando, sino te estoy explicando el choque cultural. Yo quiero mis gaitas y bailar y la vaina. No había nada. Y la playa, tú te vas a tomar una cerveza en las playas al día siguiente y estás con tu vecina, váyalo, le traes tu vaina al vigilante, le pones un plato de comida, le vas al vigilante, al conserje. O sea, es que hay comunidad, hay gente que hablas con todo el mundo y todo el mundo haciendo hallacas. Aquella vaina no se oía en un alfiler. No se oía nada. ¿Tú sabes lo que yo hice? Yo que no soy religiosa, respeto a las personas religiosas, yo crecí en la religión católica, lo vuelvo a repetir, pero bueno, decidí no estar. Estábamos tan solas. Era todo tan en silencio, hacía tanto frío, estaba tan triste porque no había ni una música, que te dije, Ariana, vámonos. Nos fuimos para la St. Bernard Church, ahí al lado, que estaba cerca de nuestra casa. No fuimos caminando, que se podía ir caminando, porque nos iba a costar 5 minutos. Nos metimos en un carro y fuimos a St. Bernard. Y casi me muero del frío. Y nos fuimos a la misa de gallo. Porque si no me iba a morir. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y tú me mirabas con una cara, tenía 5 años. Sí, no, tú puedes creer que yo me acuerdo de eso. O sea, lo que yo me acuerdo es de que, como tú dijiste, ya no eras religiosa, a mí no me estabas criando con religión bueno, realmente. Aunque te metí en catecismo. O sea, sí, después sí ya en el kinder, como era católico, pues tenía mis clases de religión, pero yo me acuerdo que cuando tú dijiste que íbamos a la iglesia me quedé así pensando como, ¿por qué si nosotras no hacemos eso? Pues fuimos a la iglesia y yo lloraba. Sí. Y además, vas a la iglesia en inglés. Claro. Es que todo el mundo rezando y yo, what the... O sea, no, yo todavía no hablaba inglés. Claro. O sea, voy a la iglesia para sentirme acompañada a algo y todo el mundo hablando inglés. Ay, no, no, te lo juro. Bueno, te pregunto entonces, ¿qué partes de nuestra cultura decidiste proteger a toda costa? ¿Tú crees que fue algo consciente también? Total. Conscientemente. Total, claro. Sí. Primero yo te quería enseñar eso. No nada más lo venezolano, lo español, porque es que yo tengo afortunadamente 2 culturas totalmente en mi vida, fusionadas. Sí. Puedo ser la española y puedo ser la venezolana. Y amo los 2. Sí. Entonces, pero sí, te ponía las músicas, la comida, te ponía las gaitas, te ponía los aguinaldos que son espectaculares, trataba de cocinar cosas, te contaba, te hablaba, o sea, te mostraba fotos. Sí.
hacía todo lo posible, te mostraba la bandera, te decía que era de 7 estrellas, no de 8, Sí. te trataba de involucrar, y luego cuando ya tus hermanos llegaron a nuestra vida, pues lo mismo, y mi marido, y entonces ya... Hasta un asado negro de estrella Michelin hiciste. Asado negro, pabellón, y mi marido gringo ama la arepa y toda la comida venezolana, las hallacas, que todavía le digo, coño, llevamos 16 años casados y todavía dice hallaca. La yuca, ¿cómo dice? Sí, yuca. Sí, yuca. Pero todavía dice hallaca, y ya este año me arreché y le puse cara de no te voy a hablar hasta que no lo digas como es. Hallaca. Hay un tipo en Instagram ahorita que dice they're here. Ahora vamos a decir they're here. Sí, ay, Dios mío. No, qué risa con ese hombre. Bueno, sí, hice todo lo posible. Todo lo posible. Sí. De hecho, Reed habla bastante español, él entiende mucho. Sí. Yo puedo tener una conversación completa con tu hermano. El chiquito es el que... Bueno, lo que pasa es que Reed fue conmigo varios veranos a España, entonces estuvo mucho más expuesto al idioma y Harrison, como no. Casi que había momentos en que realmente no se hablaba inglés, entonces lo esforzó a exponerse y a tener que comunicarse. Aunque yo estaba ahí, pues... Sí. Pero Harrison no, él tanto. No. Y lo está lamentando. Creo que se va a meter en clases español, pero bueno. Ay, sí. Bueno, otra pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta de que si volverías a Venezuela ya no sería la misma? Bueno, es que cada año que pasaba, cada año que había más cosas desgarradoras en Venezuela, cada día era más duro. Yo siempre me he mantenido en contacto yo tengo primas allá y tengo amistades que amo y gente que yo quiero mucho. Yo nunca me he desconectado de Venezuela, todo lo contrario, siempre estoy pendiente, hasta el día de hoy. Sí. Y horrible, o sea, todo se iba empeorando, todo. Cuando digo todo es hasta, bueno, el agua, tener luz, tener comida. O sea, llegó un momento que no había insumos, que no había medicinas, que no podías ni comprar el papel toalé, que estaban matando a la gente, protestando en la calle, que mataron a muchachitos, por favor. Cada día era peor y peor y peor. Entonces, cada día no podía, cada año no podía ir. Me daba miedo. Sí. Me daba miedo. Sí. Más miedo, más cosas locas que pasaban y más cosas que Chávez hasta que se murió, luego Maduro. Llegó un momento en que se iba distanciando la posibilidad de yo ir, mucho menos de volver. Y eso es muy duro. Es muy duro para uno como emigrante, pero también es muy duro saber vivir de lejos el sufrimiento de la gente que tú quieres y no poder hacer mucho. Saber que están en peligro, saber que no tienen comida suficiente o saber que les va a faltar algo. Sí. Por supuesto que jamás voy a minimizar el dolor de un venezolano que se quedó y vivió todo eso. No me puedo ni imaginar el dolor. Yo nunca voy a comparar mi vivencia con la de ellos, pero todos los venezolanos, de alguna forma u otra, hemos sufrido muchísimo. Sí. Cada uno en su esquina. Unos más, otros menos, porque coño, tampoco me voy a comparar con una madre que le mataron a su carajito porque estaba defendiendo su país. Y tampoco voy a comparar mi dolor con todos los presos políticos y los familiares de los presos políticos, con las vainas que han pasado, de gente que ha tenido que ir a comer en la basura. Oh, por favor. Sufrido. Estamos hablando de un aspecto de la migración de una madre y una hija que somos tú y yo, que no vamos a minimizar nuestro sufrimiento tampoco, porque todos tenemos derecho de respetar nuestro sufrimiento porque es de nuestro cuerpo y nuestra perspectiva.
Pero yo quiero aquí decir que yo yo no sufrí ni mucho menos lo que sufrió tanta gente. Y lo que sigue todavía hoy. Sí. Todavía hay presos políticos. Sí. Bueno, y la gente que no va a recuperar a su gente, y a los desaparecidos, y a la gente que vio morir su familiar, su hijo, porque no tenía comida o no tenía la medicina. No, pana. No. Uy, no. Muy fuerte. Pero bueno, yo estaba en una posición, no sé, la vida me llevó a esa posición de poderme ir en ciertas condiciones. Y bueno, eso también tiene un precio. Más pequeño, pero también se sufre. Sí, claro que sí. Mucho. Entonces, ¿qué No fue crees nada que la fácil. gente que nunca ha emigrado jamás entenderá del todo? Te arrancan de tu país, te quitan tus raíces, te ponen en una posición donde nunca vas a pertenecer. Yo nunca he sentido que pertenezco, o sea, ya siento que pertenezco a mi casa, ya me he acostumbrado, pero pertenecer, no. Pierdes tu casa, pierdes ese hogar, no mi hogar, mi casa que yo he creado con tu papá y mi familia, mis 3 hijos. Es donde estás cuando sales por la puerta. Sí, no me perteneces, tú eres una extranjera todo el tiempo. Sí. No sé, yo tengo un pasaporte americano, pero yo no me siento americana. Jamás. Pero no por mal, o sea, este país tiene muchos problemas y muchos defectos, pero fue el que me abrió las puertas, ¿ves? Y esa parte yo le agradezco. Pero no. Bueno, mira, hacer muchas cosas que nunca habías hecho antes, como que son muy, muy honestas y no pasa nada, pero como nosotros no estábamos acostumbrados. Sí. Pues limpiar casas, no sé, rebuscarte de todas las formas posibles, pero en un país extraño. Pero en un país extraño, empezar de cero. Bueno, es que ya es ese vacío de que no perteneces, que no te sientes de ahí. Es solitario. Es que extrañas tanto, o sea, todo es diferente. El olor, la cultura, la forma como se trata a la gente, el sabor, lo que escuchas, lo que ves, lo que sientes, lo que tocas. Te mudaste para otro planeta, pareciera, no sé. Entonces, sí. ¿Dónde está mi casa? No, buscas esa familiaridad, que aunque todo esté escoñetado y tengas miedo, es familiar, es tu lugar donde te sientes a salvo en ese sentido. Sí. Y también estás expuesto al maltrato por ser un extranjero, al racismo, Totalmente. a la xenofobia, a lo que sea. Eso es algo que tenía por ahí para preguntarte, que ¿en qué momento sentiste que no te tomaban en serio por tu acento? ¿O qué dificultades te produce tu manera de hablar, tu acento, todavía. El idioma, la diferencia de idioma, todavía yo sé, por eso. Bueno, yo hablo inglés, yo creo que soy bilingüe ya a este punto. Sí, claro. Pero claro, hace como tiempo, por favor. Pero a los 35 años, que es cuando yo empecé a hablar inglés realmente, empecé a aprender, porque fue cuando nos vinimos, pero yo tengo acento, broken accent. Entonces, cuando yo llamo por teléfono, por ejemplo, a pedir una cita médica, cuando me oyen el acento, me tratan mal. Entonces, lo que yo hago ahorita es que lo pongo en speaker, que mi marido lo escuche, en altavoz. Sí. Gracias, no me sale. Y cuando me empiezan a tratar, empiezo yo a hablar. Y cuando me empiezan a tratar mal, mi esposo empieza a hablar y el trato hacia mí cambia
Completamente. Completamente. Es impresionante. Uh-huh. Y cada año peor, desde que Trump lo eligieron como presidente la primera vez. Sí, eso que está pasando aquí es espantoso. Si ya era malo, ahora es un espanto. No, realmente un espanto. yo lo he vivido con mi mamá, porque obviamente yo era tan chiquita que mi acento es 100% americano. O sea, yo abro la boca y parezco gringa en inglés. Sí. Pero no, yo no. Pero, ¿y claro. eso? Sí, y bueno, pero a nosotros nos pasó, estábamos hablando en la farmacia y que yo lo y nos mandaron a callar. Nos mandaron porque estábamos aquí se hablando habla inglés. Vete a tu país, en este país se habla inglés. Sí. No, váyanse, sí, feo. Eso es muy feo. Y la dependienta, los que estaban en la cola con nosotras, todo Nadie el mundo dijo calladito. Nada. Sí. Uno se siente rechazado, te sientes como te tratan casi que como un criminal, no sé. Sí. Como un asco. Sí. Pero también puedo decir que yo he hecho amistades, gente que estuvo ahí por mí de aquí de los Estados Unidos, y cuando vivíamos en Pittsburgh, que yo les estaré agradecida por el resto de mi vida, a la familia Block, Ron y Maritza. Esa gente nos dio la mano, a Kristen y a Nick, nos dio la mano a Claire y George. Esa gente se merecen el cielo de cómo ellos estuvieron. Los llamamos nuestros angelitos siempre desde que yo era chiquita. Eran como nuestros ángeles. Sí. Hay varias personas por ahí, sí. Sí. Los que acabo de nombrar, desde luego. Sí. Tengo que llamar a Claire. Ajá. Voy a anotarlo. Porque Chloe se casó. Ay, no me digas. Se casó en Italia. Sí. Wow. Sí, la voy a llamar. Bueno, ¿qué más? Bueno, yo quería hablar un poco sobre mi experiencia, más que nada siendo lo que llaman una niña de la tercera cultura o third culture kid, que básicamente, bueno, aquí escribí, son personas criadas en un entorno cultural diferente al de sus padres, creando una identidad híbrida que fusiona elementos de su cultura de origen, la cultura de acogida y la cultura global de esos dos. Entonces, claro, esas personas suelen hablar diferentes idiomas, tienen mucha diversidad y a menudo se identifican más con otros niños de tercera cultura y tienen pues problemas conectándose con otras personas. Y es cuando yo encontré ese nombre, me sentí tan identificada porque, claro, yo ya a los 9 años, porque dicen que los primeros 8 años de la vida de una persona son los más formativos, cognitivamente, físicamente, emocionalmente, socialmente. Yo ya a los 9 años había vivido en 3 países. O sea, de 0 a 5 Venezuela, de 5 a 9 Estados Unidos, de 9 a 10 España y ahora ya en Suiza y todo lo demás, ¿no? Ya he vivido en 4. Yo me acuerdo cuando llegamos a Estados Unidos, claro, yo era muy chiquita, yo en realidad no entendía lo que estaba pasando, sentí el cambio, pero lo que nunca se me va a olvidar fue el shock de llegar al kinder y de oír exactamente lo que tú dijiste, o sea, y no entendía nada. Qué fuerte. Y yo creo que yo no podía ni procesarlo, o sea, yo miraba a mi alrededor y era como, bueno, ok, no sé. Y yo me acuerdo que una profesora, porque teníamos 2 profesoras, le dijo algo a la clase y nos habían dado un papelito a cada uno. Y claro, yo no tenía ni la menor idea de lo que nos pidió hacer. Entonces miré a la chica, a la niña que tenía al lado y puse lo mismo que ella había puesto en su papel porque dije, bueno, será igual, ¿no?
escribí el nombre de ella en mi papel porque no sabía que habían pedido poner nuestros nombres. Y claro, viene la profesora y me dice, no, Ariana, así como que intentaban comunicarse conmigo. No, de verdad que ese colegio fue lo máximo. No, fue menos mal que Sí, si ese colegio fue, menos mal, fue un gran inicio. Hicieron de todo para ayudarme a aprender inglés, o sea, para elegir mi comida para comer en el mediodía, me enseñaban foticos y me ayudaban como a entender que tenía que elegir cuál quería. Sí. No, pero claro, como tú dices, yo en 3 meses ya hablaba inglés y eso duró poco. Eso duró muy poco. Eso muy fue así, poco. Como una esponja. A los 3 meses, yo me acuerdo, estábamos en esas navidades tan maravillosas y animadas. Pero bueno, en ese momento estábamos en una reunión donde habían venezolanos y gente de otras partes. Había venezolanos. Porque había varias personas que tenían becas en esa universidad de venezolanos. Entonces, bueno, estamos ahí y tú estás hablando con una adulta o una muchacha que era amiga de Sergio, un amigo mío, que era gringa, pero no sé, te estaría consintiendo o algo. Entonces yo empiezo a caminar hacia ustedes. Yo sabía que ella era gringa y yo no entendía cómo tú estabas hablando, pero tú estabas hablando. Y yo llego y te oigo hablar inglés. ¿Ah? ¿Por dónde iba? Que estábamos en el evento de Navidad, no sé qué. Entonces me estoy acercando hacia usted y de repente llego y tú hablando inglés y yo, porque es que cada vez que yo iba a buscar a Ariana al colegio le decía, ¿aprendiste un poquito de inglés? Dime una palabra. Ay, no, se me olvidó. Me hablaba así, Ariana tenía su carácter. No, se me olvidó. Pero dime una palabrita. No me acuerdo. No me quería nunca decir una palabra en inglés. Y de repente yo me pregunto por qué será eso, porque no sé. Porque lo que después sí me recuerdo hubo una vez. Ajá. Lo que sí me recuerdo una vez es que cuando te fui a buscar, dijiste, bye, Connor, con un acento perfecto y yo, ¡hostia! Dime una palabrita en inglés y ella no quería, se le olvidaba, no me acuerdo. Y en ese momento. Me pregunto por qué. No No sé, porque después sí hubo un switch de que yo te intentaba hablar en inglés y tú me tenías que hacerlo de no te entiendo, solo en español. No, porque no ya, sé qué. Claro, aprendiste inglés perfecto, ya era todo en inglés, toda la televisión, todo el colegio. El día en el entonces colegio, me decía, todo. Me hablabas en inglés y yo le decía, yo no entiendo nada. Y tú, mamá, te arrechabas horrible. No me interesa, no entiendo, porque yo primero que me pase, mi hija tenía que hablar español y eso es un error. Y sí los voy a regañar, no me interesa. Que cometen los emigrantes que hablan inglés. Totalmente. Y muchos venezolanos lo han hecho, que por flojera no le han hablado a sus hijos en español todo el tiempo para que tengan ese idioma a la perfección. Entonces tú hablas inglés perfecto, hablas español perfecto y lo escribes los dos y no hay ningún problema. A mí me decían en el kinder, háblale en inglés. Yo le decía, mire, primero yo no sé hablar inglés, no sé cómo carajo se los decía, pero primero yo no sé hablar inglés y segundo, jamás voy a hacer eso, porque ella va a aprender inglés aquí. En la casa ella va a hablar español porque ella no va a crecer sin hablar su idioma. Sí, no, y yo te lo agradezco infinitamente porque imagínate. Claro, todo lo que hacemos es en español. Sí, entonces tú hablas mejor español que yo, mija, porque tú eres una persona decente. Yo te oigo hablar de lo más precioso. Yo soy aquí una cloaca muchas veces, pero a veces la oigo. Mi cloaqué es por ti. Y ella habla, yo la oigo, yo digo, virga, y la caraja habla como yo a veces. Dios mío, ¿qué he virga, hecho? justo. ¿Qué he hecho? Sí, ¿qué he hecho con esta niña? Entonces, claro, la gente cree que ella es venezolana y ella no es venezolana. Que esa es otra cosa que tienes que contar. Cuando Por te eso, preguntaban. sí. Dale. Entonces, claro, es que los niños son esponjas, son súper adaptativos. Sí, mira, esto es lo que me pasa a veces. Se adaptan. Bueno, se adaptan muy fácilmente.
o sea, yo en ese sentido no sufrí al principio, porque, o sea, es que me adapté tanto que ya no quería ni hablar español. O sea, yo Claro, estaba completamente integrada donde estábamos viviendo desde los 5 claro. años. Lo que me pasó fue, claro, como mi mamá explicó, ella tiene la cultura venezolana y la cultura española. Entonces yo crecí ya con como esa mezcla más estadounidense, ¿no? Cuando yo tenía 9 años y nos tuvimos que ir a España por como año y medio, ¿no? Sí. Fue un shock de cultura Ay, pobre. espantoso para mí. Y yo no sé cómo explicar que aunque estaba súper adaptada a Estados Unidos, yo nunca me sentí americana, ni me siento americana. Y claro, como tú siempre me contabas que nosotras somos españolas, pero que vivíamos o sea, españolas de sangre, pero vivimos en Venezuela, no sé qué, yo siempre como que sentí, bueno, si no soy de Estados Unidos y mi mamá dice que es sangre española, pues soy española, ¿no? Y nuestra familia estaba ahí, o sea, mis abuelos, Además mis naciste tíos ahí. ya, nací Sí. ahí, entonces, claro, yo decía, bueno, me voy a sentir en casa ahí, ¿no? Uf, no, lo opuesto, espantoso, porque la Eso cultura fue muy española duro. es muy brusca, muy No, informal, bueno, en ese colegio había mucha búsqueda. en ese pueblo también, no, pero en general, por lo menos en Madrid, es una cultura brusca, o para mí, en comparación con lo que está viviendo en Estados Unidos, de deja tus manitos al lado de tu Ah, cuerpo y no sí, toques a nadie y no abraces a nadie, de repente estoy en un país que todo es una abrazadera, besadera, una claro. locura. Y que todo Ah, es apasionado. Entonces tú ves, a mí me da una sí, risa porque allá tú puedes ver a la gente y como mueve las manos y los brazos, ya sabes si está sí, contando algo, si está enfadado o lo que sea. exacto. Entonces, claro, eso aquí Entonces, no. claro, pero además fue la, fue la primera vez que me hicieron bullying en España, Ay, porque yo era, yo era rara, porque yo no era ni española, no tenía el acento español, venía de Estados Unidos, hablaba inglés, o sea, yo era la top en la clase de inglés, entonces ya era más rara todavía. Me tuvieron que meter en clases especiales porque nunca había ido a colegio en español, o sea, en pre-kinder claro. en Venezuela, que nada. Entonces, ahí ya Qué fue fuerte. como la primera vez que yo me di cuenta que yo soy diferente. Y que ni en Ay, España, ni en Estados Unidos, y ya ni en Venezuela. Y eso fue muy chocante, muy chocante. Y es la ¿qué primera vez sentías? que lo proceso así exactamente, que ese fue ¿Cómo? como el momento. Sí, la primera vez que te sentiste diferente. ¿Pero qué sentías? Que no era suficiente en ningún sitio. No era suficientemente española, no era suficientemente venezolana, no era suficientemente gringa. Era una mezcla, una cosa rara. Y, y cuando, en mi experiencia, cuando eres un niño inmigrante, vives ciertas cosas que solo otros niños inmigrantes pueden conectar contigo. Por eso es Sí, justo cuando encontré lo de niña de tercera cultura, es que se suelen conectar de esa manera se suelen conectar solo con otros niños así. Fíjate, claro. mi esposo es polaco canario, o sea, polaco que a los 11 años se mudó a Canarias con sus padres, con su padre, y yo creo que por muchas razones esa es una de las cosas que nos conectó. Porque yo Sí, cada vez que hablo con alguien, por ejemplo, como yo la he mencionado, una de mis grandes amigas de la universidad era de Somalia, que se mudó a Noruega cuando era chiquita, o sea, unas cosas, pero hay algo que tienen que, no sé, es como el trauma. Alguien que ha sí. vivido trauma, ya puedes hablar con esa persona de otra manera.
Bueno, es un Entonces, proceso que puede ser traumático. Para ti fue traumático porque sí, ahí sí es la primera vez que te sentiste diferente, es decir, que sientes rechazo y te sí, hicieron bullying. El bullying fue bien feo. sí. Y después cuando regresamos a Estados Unidos, cuando tenía 10 años, me hicieron bullying en Estados Unidos. Sí, Y me sí, llamaban Dora la exploradora, me decían de sí. todo sobre mis cejas y mi vello en el cuerpo, y en high school también, en middle school, o sea, secundaria, no sé, en cada país es diferente, pero esa sensación nunca me la voy a poder quitar. Eso es parte de mí, o sea, ¿Cuál sensación? que yo no soy de ningún sitio. Claro, porque esto es lo que te iba a preguntar. Sí. ¿Qué te pasa cuando la gente te pregunta de dónde eres? Es la peor Yo sé lo que pregunta te que pasa, me... pero la Sí. gente... Es Exacto. la peor pregunta que me puede hacer alguien. Una de las peores. No, o sea, es como que me provoca decirles cuánto tiempo tienes. Exacto. O sea, Sí. pero claro, yo a veces digo, bueno, nací en España, pero viví en Venezuela y en Estados Unidos y ahora estoy en Suiza. Y dicen, Que entonces eres española. Bueno, ok, ¿y por qué tienes acento venezolano? Bueno, porque o sea, es sí. interminable. Pero yo quiero que tú expliques un poco qué se siente Sí. no saber de dónde eres, porque no eres de ninguna parte en realidad. Es No, tú no estuviste. solitario, Ujú. sí. Es solitario, es confuso, es frustrante, porque, sabes, cuando tú explicas cómo te sientes sobre Venezuela, cómo hablas Sí, sobre Venezuela, de los olores, los sonidos, la comida, la gente, la cultura, como que estás como describiendo un sitio en el mapa que se siente como tu hogar, como que esa sí. eres tú. O sea, aunque tienes ahora pues costumbres americanas y costumbres españolas, en realidad tu ser Siempre. está en Eh, Venezuela, creciste ahí, Mi corazón, sí, naciste mi ahí, corazón. creciste ahí. Pero mi casa era España y todos los Claro, amigos eran españoles de mis padres. O sea, mi sangre es española, me educaron española, viví en pero como España, esa todos sensación están en España. la Sí, sensación que describes con Venezuela es diferente. sí, Como sí, hablas es de diferente. Venezuela se nota. Claro, porque crecí ahí, o sea, Exacto. crecí ahí, claro, claro, no, eso es incomparable. Pues No sé, es que, ajá, eso yo no lo tengo. claro, Y es que no sé ni cómo describirlo porque hay, hay cosas de Venezuela con las que conecto muchísimo, cosas con España, cosas con Estados Unidos, ujú, pero americana no soy y por favor, o sea, casi que tengo el pasaporte y ya, y el acento, el pasaporte y el acento, pero yo de ahí no me siento. Española tampoco, es que yo voy a España y es que ni el acento, ni... Entonces, ¿qué digo? ¿De dónde soy? Soy third culture kid, soy una niña sí, de tercera cultura, soy una combinación de los tres, no hay sí, otra qué forma. fuerte, es muy fuerte. Yo la primera vez Entonces, que oí sí, ese término fue de Verónica, porque Verónica vivió en no sé cuántos sí, países porque su imagínate, papá, sí, peor ella es todavía, un sí, third culture kid también. sí, Y ella fue la primera. Ella no sabe dónde es tampoco. sí, Qué fuerte, Ari. sí, Si le pero estoy, pudieras, ujú, si sí. pudieras ponerle un sabor a esa sensación de third culture kid, ¿cuál sería? Uf, me, no sé por qué me sale bland.
no sé. Y bland es... Bland es como casi que como sin sabor un poco, como que le falta algo. Sin sabor. Sí, o sea, que le hace Holy falta algo, que es súper, qué interesante, ¿no? Porque en realidad es algo muy rico en cultura, porque está lleno de diferentes comidas, de diferente música, de diferentes tradiciones, de diferentes idiomas, pero a la vez le hace falta algo. Yo como que siempre, porque es la pertenencia, es sentir que perteneces en un sitio. O sea, tú me imagino, ¿no? Vas a Venezuela y por más que haya cambiado Venezuela, tú sientes que perteneces ahí. O sea, coño, nada más ver el Ávila y abrazar a la gente que quiero, olvídate. Exacto. Y llévenme a comer un cachito, una vaina, un alfajor, no sé. Vamos a Latillo, subamos a Sabas Nieves, ay por Dios. Mira, bland significa entonces, soso, insípido, insulso. Uy. Qué impresionante, ¿no? Sí. ¿Y si fuera un olor? No sé. No puedo ni... Uy, no. Es que ya estoy como malita porque es algo que... Lo siento. No. Sentir que no perteneces es una sensación muy fuerte y por eso yo creo que solo me conecto con otras personas así. Es que hay... Por ejemplo, mira, ¿sabes? En Suiza tenemos una pareja que son nuestros amigos, ¿no? Y ellos vivieron en un pueblo en España toda su vida y hace un añito o algo así se mudaron a Suiza. Ya tienen como 30 años los dos. Y estábamos cenando juntos un día, echando cuentos, Bartos, de cómo nos conocimos, que nos mudamos a Madrid los dos, él 2 años antes, estuvimos en una casa de estudiantes, no sé qué, cuentos de cuando éramos chiquitos. Claro que salen los temas de cuando yo me mudé a España, cuando él se mudó a Canarias, todo eso, ¿no? Y de repente, como que Bartos y yo estamos hablando un buen rato y ellos nos están mirando y están reaccionando como... ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué vida, ¿no? ¿Y ustedes tienen algún cuento de la universidad o lo que? Y ellos, no, bueno, siempre hemos en nuestro pueblo, las fiestas con nuestra familia. Y yo me quedé, o sea, Bartos y yo nos miramos como, ¡qué raro! Es para todos. Porque ni ellos se pueden conectar con nosotros, ni nosotros con ellos en esa parte. En esa parte. Entonces, eso es lo que estoy intentando explicar. Sí, por eso te hago las preguntas. Esa sensación de que no puedes conectar, de que no perteneces, como que nunca eres suficiente. ¿Tú crees que sea eso, que la sensación es que no eres suficiente o es que no tienes como un suelo, como soy de aquí, este es mi sitio? O es como una cosa suspendida en el aire. Claro, es que eso en otras palabras es no pertenecer, ¿no? O sea, no... Sí. Por eso te preguntaba, para ilustrarlo de alguna manera, que me encantó, o sea, cómo pudiste identificar el sabor, cuál sería el olor, o qué sonido, a qué suena esa sensación. Caótico, porque tienes diferentes sonidos viniendo de todas las direcciones. O sea, no hay es como tú dijiste, no hay una base, no hay una fundación, no hay como esa sensación de a dónde podrías volver. Claro. Yo no tengo a dónde volver. Pues, o sea, no tengo un sitio donde volver, ¿no? Tengo varios. Entonces, cuando estoy en Estados Unidos, en Florida, por ejemplo, tengo ciertas cosas. Bueno, primero están ahí ustedes, mis hermanos en Pensilvania, tengo cierta comida, cierta música, no sé qué, ciertas costumbres, pero a la vez extraño las de España,
extraño de Venezuela, que yo sé que es difícil de entender, pero tú misma lo explicaste. Yo tenía hasta los 5 años, los primeros 8 son los más formativos. Sí. Fueron de mis años, estuve más años en Venezuela en los años formativos de mi vida. Tú no dejaste esa cultura cuando me criaste, al revés. Uh-huh. Entonces, cuando estoy en España, extraño cosas de Estados Unidos y así, o sea, y además ahora tengo personas por todo el mundo, entonces siempre extraño a alguien y sí, además otra cosa, Ari. Ajá. Además otra cosa que tú me has mencionado y que lo vivimos, yo como madre soltera, sí, contigo en otro país, no tener comunidad, no tener familia. Sí. Nosotras éramos una familia de 2, madre e hija. Sí, eso ya, eso es parte de emigrar, sí, de no tener bueno, familia. Y de tener una familia complicada, sí. Claro, de tener una familia horrible, de vivir en un sitio donde no tienes esas amistades, esa familia ni nada. Pero realmente yo lo he pensado y más que nada es un problema sistémico de que no hay ayudas, no hay recursos. O sea, no, las madres solteras, padres solteros, o sea, las personas no tienen a dónde recurrir cuando necesitan ayuda. No. Nosotras estuvimos totalmente solas en Venezuela, lógico, y en los Estados Unidos. Imagínate tú una madre que tiene que estudiar, que tiene que trabajar para poder pagar la luz. Entonces, coño, sí, entonces ¿qué más quieres que haga? O sea, yo dormía 3 horas. ¿Qué más querían que yo hiciera? O sea, yo me estaba matando con todo el gusto de mi vida porque lo volvería a hacer si lo tuviera que hacer por mi hija. Pero ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Que nos matemos ahí las dos? No. O sea, no hay ningún apoyo. No, se necesitan recursos nada. Y eso es un sueño que tú y yo tenemos de hacer una fundación para madres solteras con sus hijos para dar ayuda legal, ayuda educativa, ayuda de terapia, todo. Porque ya ser madre soltera es difícil porque no tienes el apoyo de la otra parte de la pareja, sino que no hay nada que te ayude. ¿Cómo dejas a tu hijo? ¿Con quién lo dejas? Yo tuve que dejar a Ariana sola en el apartamento. Sí. Nunca obligada, pero lo tuve que hacer. ¿Quién me la iba a cuidar? Yo no podía pagar babysitters. No. Te obligan. No tenía otra opción. Y le decía, ahí tienes la comida en la cosa. Y yo irme llorando todos los días que eso sucedió con el corazón roto, pero no podía hacer otra cosa. No había manera. Tú le haces daño a tu hijo obligada. Sí. En ese caso. Que te habría hecho daño. Sí. Yo no sé, en eso, bueno, yo no sé si esto está mal decirlo, pero yo solo puedo hablar desde mi experiencia y lo que yo puedo decir conscientemente hoy. Prefiero el trauma de haber pasado por eso que el trauma de haber estado con la familia horrible. Sí. Eso no tiene nombre. O sea, de lo que tú nos salvaste y me salvaste con esa gente y estar, porque tú te imaginas que en vez de estar sola estuviese bajo el cargo de esa gente. No. O sea, yo no sé si es algo como muy mejor que no, pero es que eso nunca iba a duro pasar. decirlo, pero no. Menos mal, eso fue lo que me pasó a mí y no lo otro. Mi mamá me dijo más de una vez que yo te dejara con ella y que yo me fuera a abrir caminos. Yo le dije, mi hija se va conmigo, así iba debajo de un puente. Sí. Jamás. Sí. Tú eras mi llavero. O sea, sí. Conmigo para todas partes.
Sí, entonces, bueno. Pero es muy duro que los hijos, que las madres solteras y sus hijos no tienen por qué pasar, tienen que crear programas, tienen que crear ayudas y nosotros no tuvimos cero. Entonces no teníamos comunidad, no teníamos amistades porque se tarda mucho en crear las amistades en un país extraño, sobre todo cuando no hablas el idioma y cuando estás estudiando todo el día y toda la noche y limpiando y de todo, haciendo 40,000 trabajos para poder pagar las cuentas, y qué horrible. Y también voy a decir, porque obviamente pues mencionamos a estos amigos tuyos que sí nos ayudaron, que puntualmente pues tuvieron el corazón enorme de darte esas ayudas, pero en realidad no es la responsabilidad de los amigos de la gente ni de nadie. Dar esas ayudas es la responsabilidad del sistema, del gobierno, de donde vives. O sea, tiene que haber algo, no puede ser que dejen a una madre soltera. Para diferenciar, ¿no? De que una cosa es querer como darle una mano a alguien, estar ahí, darle algo que está en tus capacidades porque quieres, pero eso no puede ser el único recurso que existe. Claro, y abandonar a una madre soltera no es que estás abandonando a la mujer, estás abandonando al niño, porque tú estás ahí tratando de hacer todo lo que puedes y te estás volviendo loca, te estás enfermando. Yo sufría depresión, de ataques de pánico y a mí eso no me paró. Yo seguí estudiando, me gradué cum laude, me gradué con honores, me dieron un premio, un award y yo había estudiado, o sea, sin parar y trabajado al mismo tiempo y criado al mismo tiempo. Pero eso me costó 2 días al hospital. Terminé 2 veces internada en el hospital porque me estaba matando. No puede ser. Eso no es bueno para tu hijo. Entonces tu hijo te ve como yo por eso quiero hacer esa fundación. Pero bueno, además todo eso en un país extraño, sin una comunidad. Sí. Nada fácil. Y bueno, y otros aspectos de ser madre soltera es que cuando vienes de una familia compleja como esta, yo a todas estas tratando de hacer lo mejor posible, de no repetir lo que yo viví, tratando de que, o sea, yo me sentía que yo había elegido mal y le había quitado la oportunidad a mi hija de tener una familia como Dios manda, pero ya ella no tenía papá, porque fue irresponsable, no cumplía nunca cumplió con su deber. Yo nunca recibí un centavo de la pensión de ella, nada. Y eso quería decir también que justo en este tema, a mí me preguntaste no sé cuántas veces si yo extrañaba a mi papá biológico o a los familiares o lo que sea, y especialmente mi papá biológico, ¿no? Y yo siempre te decía, yo sentía, pero es que yo sí ni lo conozco. O sea, claro. Sí sé que es mi papá biológico, pero esa persona no tiene nada que ver en mi vida. Entonces, yo sí sentía como una necesidad, sentía que faltaba algo, obviamente hasta me tenías que dejar sola en casa sin querer hacerlo. No. Y yo entendía eso totalmente, o sea, nosotras lo hablábamos. No tenías por qué entender lo eso, más pero que bueno. yo podía a esa edad, ¿no? Entenderlo. Pero entonces yo no extrañaba a las personas que la sociedad te dice que debes extrañar. Ajá. Yo lo que sentía era la necesidad de algún apoyo, de algo, o sea, no sé, y ahora, claro, ahora veo que es que tú necesitabas recursos para criarme. Exacto, no, ni cero. No, los recursos de esa los buscaba manera yo. no es posible salir de Muy duro. Salir de eso sin algún trauma, sin alguna vivencia que los niños no deberían vivir, ni las madres, ni los adultos. Pero además es que yo venía arrastrando todo eso, entonces no repetir, exigirte. Sí. Yo crecí, a pesar de que fue una familia tóxica, una cosa que, bueno, mis padres tenían mucho dinero,
pero yo no tenía dinero cuando yo te crié a ti. Mis padres habían perdido todo y yo no tenía dinero. Aquí en los Estados Unidos no tenía para pagar lo que se pudiera pagar. Entonces para mí era como que te faltaba todo. Entonces hacía más esfuerzo para que cuando llegaba la Navidad, cuando llegaba el cumpleaños, yo poder hacerte tu fiesta, poder hacerte tus y es como una cosa también como una obsesión, una angustia perenne. Lo estaría haciendo bien, tengo que darle esto, todo me parecía insuficiente. Entonces yo te preguntaba si estabas contenta, si esto, si lo otro, si estabas sufriendo porque no tenías papá. No me sentía ni siquiera una buena madre. No, mami. Claro, no te podía dar todo lo que yo pensaba. No, yo no me sentía así. No, ay. Yo sentía que no te podía dar todo lo que, no sé. Ay, mami. Con la angustia de no repetir. No, imagínate, Ay, no, qué difícil. Es lo que... Qué difícil fue. Tú sí hiciste lo mejor que pudiste. Para alguien como tú, esa frase sí se puede utilizar. No para esa gente mierda. Tú hiciste todo y más. O sea, es que es lo que estamos hablando. No tenías recursos, no tenías ayuda. Cero. No. Y yo no sé ni cómo hiciste todo lo que hiciste si estabas sola. Sola y con, imagínate, con ataques de pánico y depresión y tantas responsabilidades. Porque estudiar en otro idioma, yo no sé cómo yo hice esa vaina. Yo tampoco. Y te graduaste temprano, cum laude. Me gradué. Aquí las carreras son 4 años y yo me gradué en 3. Cum laude, sin saber hablar inglés al principio. Y me dieron este award. Ahí está. Claro, es que... Y aquí está mi título. Ay, no. Mi título. Sí. UK University, ciencias en músico, Bachelor of Science in Music Therapy. Oh. Sí. Ay, mami. No, es que no, era muy difícil. Yo quería darte todo. Y luego para colmo que nos tuvimos que ir para España. Porque el abogado, porque ya... Sí, bueno, ya, eso lo hablamos en el 37 y 38 bastante. No, y ahí sentí que te fallé, que yo era una fracasada. Es que eso es la parte de la madre soltera, que yo era una fracasada, que te había... No, vale, no, es que por eso queremos hacer la fundación. Sí. Bueno, una pregunta entonces para empezar a cerrar un poquito. Sí. ¿Qué te ha dado emigrar que nunca imaginaste que te iba a dar? Yo tengo mi respuesta. No, sí, o sea, claro que hay cosas buenas. De todo, Nuestra familia. Tu marido y mis hermanos y mi padre. Padre de verdad, no la mierda que uno llama que es solo porque sea sangre. Una familia. Y eso era justo lo que yo quería. Sí, mami. Eso lo tenemos. Una familia. Con las dificultades, con los defectos, con las rachas. Sí. Las confusiones, las adaptaciones. Pero así son las familias sanas. No existe la familia perfecta. No. Lo que pasa es que... pero gracias a Dios, sí. Me dio una familia. Sí. Y un idioma. Yo aprendí en ese tiempo en la universidad de lo que yo era capaz. Y yo me sentía absolutamente incapaz antes de llegar a esa universidad. Sí. Yo me acuerdo que
en bachillerato, cuando hacían exámenes orales, y yo era súper buena estudiante, yo sacaba 0 porque no podía ni abrir la boca. Me da el terror a equivocarme. Y aquí en la universidad era o corres o te encaramas. Eso es un refrán de allá de Venezuela. Ustedes siempre me dicen que tengo que escribir un libro con todos los dichos. Yo aprendí a abrir la boca, a pararme ahí, a dar mis presentaciones. Aprendí de lo que yo era capaz. Nunca lo pensé. Fue aquí donde escribí mi primer libro, que no lo he publicado, lo tengo que publicar este año. Lo escribí en inglés. Sí. Aprendí muchas cosas de mí. O sea, pero lo más importante es mi familia. Y puede ser que eso empezó la bola de nieve de todo el proceso que vino después. Sí. Como que te empoderó el poquito que necesitabas y después otro poquito y... Sí. Y bueno, el resto. Le debo a Charity, que fue mi terapeuta experta en trauma, y eso me lo dio este país. No tuve que pagar ni un centavo esos 7 años. Sí. Y eso todo fue aquí. Uh-huh. Las oportunidades, eso es una realidad. Estados Unidos una realidad. Da oportunidades que en otros países no existen. Mis hijos viven solos. Harrison vive desde los 18 años pagándose todas sus cosas. Eso no es posible en otros países. O sea, en España, desde luego, no. No. Es uno de ellos. Ni en Venezuela tampoco, ni en muchos países. No, nada más. Pero, claro, sí. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido todos esos problemas? Estaríamos ahorita en Caracas bailando. Yo hubiese crecido y vivido en Caracas. A lo mejor tendríamos planeado que mañana vamos a subir a Sabasnieves y después nos vamos a Latillo a comer algo. Ay, chica. Pero bueno, así fue. Y sí hay cosas buenas. Sí. Pero, coño, se le empieza a ver el queso a la tostada después de años, porque al principio es duro. Y siempre hay una parte que duele. Y ciertas fechas especialmente que detonan, como la Navidad, Año Nuevo, todo eso siempre ha sido como... Sí. Hubo una época que ustedes tenían como amigos latinoamericanos, que sí se lograba como unas fiestas estilo así, pero no es igual. No, porque también estaban muy americanizados también. Sí. Ay, bueno, pues no sé qué más decir para cerrar el episodio. Gracias por escucharnos. Si se sienten Espero que le haya identificados, servido a alguien. Sí, si se sienten identificados, no están solos. Hay algo que quiero que digas para las madres solteras que nos están escuchando. Uh-huh. Porque seguro hay muchas. ¿Qué es lo que necesita un hijo? Eso es una de las cosas que me quitó toda la angustia cuando ya eras un adulto, claro, me lo dijiste. Pero cada vez que conozco a una madre soltera, siempre le digo lo que tú me dijiste para tratar de quitarles esa angustia. Bueno, es difícil de explicar, pero como tú habías dicho antes, ¿no? Que intentabas comprarme todos los regalos de Navidad y darme todo lo que necesitaba y casi que intentar reemplazar algo, pero algo que nunca, o sea, algo que no tiene precio es darle el apoyo y el amor a tu hijo que tú solo le puedes dar. O sea, el apoyo y el amor que yo recibí de mi mamá, a la paciencia, el cuidado, la comunicación, no hay nada que reemplace eso. Y es lo más importante para la crianza de ese hijo. O sea, no hay regalo de Navidad ni de cumpleaños, ni entre comillas relación con tu ex o con familiares que no tienen nada que ver. Eso no es lo que le va a llenar la vida a tu hijo.
es lo que tú le puedes dar genuinamente. Ojalá tener más recursos de parte del sistema, pero por ahora lo que tenemos es crear conexiones genuinas con otras personas, con otros amigos, con otras familias y crear nuestro propio núcleo, crear tu propio núcleo genuino, lleno de amor, lleno de paciencia, de cuidado, de lo que mereces tú y lo que merece tu hijo. Ahí es donde va a florecer todo, no lo que la sociedad nos dice, no lo que la sociedad nos obliga casi a hacer, y si no lo haces eres la peor madre o el peor padre, la peor persona. No. Esto me parece muy importante que lo sepan. Sí. Porque va a ayudar mucho. Sí. Así que gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, mami, por compartir toda tu experiencia. Gracias a ti. Y tú. Y bueno. Bueno, antes de terminar, solo para avisarlos por aquí también, aunque estas últimas semanas estamos solo nosotras, no se asusten, en febrero vuelven las entrevistas con expertos. Sí. Solo queda pues el siguiente episodio, el número 100, ¡qué locura! Y después ya arrancamos otra vez con los invitados. Así que no se olviden de suscribirse, ponerle like, comentar qué quieren que hablemos. Descarguen también. Y por favor, háganos reviews. En Spotify. Sí. Sí, en Spotify pongan las estrellitas y qué les parece este podcast. Es muy importante para nosotros que nos ayuden con eso, por favor. Sí. Y voten por nosotras. El enlace está en la descripción. Ahí está la explicación. Votan por el podcast. Son 2 votos, por el podcast Familias Horribles y por mí, ahí que los tienes. Sí, abajo, ¿verdad? Está escrito todo, y aunque hayas votado ya, estamos en la segunda ronda, así que puedes volver a votar para que sigamos avanzando en la competición, pues. La mayor cantidad de votos posible. Sí. Pongan ahí el de tu amiga, el de tu amigo, el de la abuela, el del tío, todo el mundo, por favor, vamos. Bueno, un abrazo, nos vemos el Un abrazo, los queremos domingo. mucho. Estamos haciendo muchos cambios, por eso nos han visto así un poco raritas, pero sí. para este año va a ser buenísimo. Para mejorar todo. Un besito. Gracias. Chao.